Hola amigos, buenas tardes en este jueves 3 de abril de 2025. Taller 176, cebolletas, caracolillos, colinas de la perfección y contacto con el fondo. Hoy hablamos de cosas gratas. Saludo a Juan Gómez, que nos dice buenas tardes, hoy puedo estar en directo mejor. Elena Álvarez, buenas tardes desde Barcelona. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Estamos 8 y falta 2 minutos. Pues el tema es de hoy muy agradable, habla del camino y además de las cosas gratas del camino, de forma que no podemos pedir tema más favorable a nosotros. Juan Antonio nos dice, saludos Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Aina Canet, hola a todos. Fernando y amigos. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando, saludos a todos. Claudia Barba, gran tema y muy buena descripción. Sí, hay temas que da gusto dar, encontrarte con ellos. En este momento tengo algo así como 5 o 6 temas en cartera, pendientes de ir desarrollando. Y no todos son tan gratos como el de hoy. Falta un minuto. Suga nos dice, hola Fernando y amigas y amigos que progresan, saludos a todos. Bueno, pues ya son las 8. Vamos a hablar hoy de unas obras de la divinidad, porque todo lo que es para nuestro beneficio, pues es cosa de la divinidad. Lo dispuso así. La divinidad hizo una creación autosostenible, que se dice ahora, que yo lo suelo decir, porque soy técnico, que no exige mantenimiento preventivo, sino que se desarrolla por ellas mismas. La divinidad no tiene que intervenir. Lo sabe todo y lo preparó todo para que nosotros mismos pudiéramos autoalimentarnos con las cosas que ya colocó y con el chip que nos puso, que es un anhelo de felicidad. Y nos lo quiso poner fácil y puso regalos en el camino hacia ella. Regalos progresivos, cada vez de mayor intensidad. Nosotros, los que caminamos por ellos, los llamamos como se nos ocurre. Lo de cebolletas y caracolillos es cosa, como sabéis, de Epicteto, en el siglo I. En el fondo son sentimientos cada vez más fuertes y confortables que tenemos cuando hacemos ciertas cosas, que ya sabéis cuáles son. Nuestro corazón superior aflora, crece poco a poco y se empieza a hacer notar. Los primeros sentimientos positivos se verifican cuando hemos superado ya algunos obstáculos. Creo que ya sabéis, por lo menos muchos, que en un periodo determinado, yo era joven, no llegaba a 30 años, y en una época lo pasé especialmente mal. Y yo me preguntaba por qué me sucedía eso, porque yo no había tenido temas difíciles, ni épocas malas, pero ya trabajando en una época, no de los primeros trabajos, pasados ya 5 años, pues fueron duros. Y dije, ¿por qué pasa esto? Esto no es normal. Algo tiene que estar causándolo. Y cuando yo tengo un problema, me compro un diario y escribo en el diario lo que me pasa día a día. Y lo hice escribiendo lo que sucedía en el día y cómo me sentía yo. Y al cabo de mes y medio, un día dije, bueno, hoy, un fin de semana, hoy voy a revisar el diario, a ver qué me dice. Y fui viendo y vi correlación entre ciertos estados de ánimo y cosas exteriores. Y claro,
no le eché la culpa a las cosas exteriores, sino que le eché la culpa a mí, que no sabía reaccionar ante las cosas exteriores adversas. Y de ahí salieron las reglas, todas de un tirón. No hubo cosas posteriores, más que la última regla. De forma que el ser humano pasa por épocas malas y puede ser porque cometa errores. Errores que no se da cuenta, porque nadie le ha dicho que son errores. Bueno, pues cuando hemos superado ciertos errores, bastantes errores, es cuando tenemos la primera gratificación, las cebolletas y los caracolillos en las cunetas del camino. Cunetas porque parece como que no forman parte del camino, que están ahí pues tiradas, pero no están tiradas, están puestas adrede. Y en aquellos tiempos del siglo I, pues encontrarte una merienda gratis, pues era un regalo. ¿Tiradas por alguien? ¿Por algún caminante anterior? No, tiradas puestas por la divinidad. Porque los caminantes somos caminantes hambrientos, tenemos hambre de felicidad. Y es porque la plenitud divina puso un chip, un anhelo de felicidad en todos los seres humanos, en todos, sean de un nivel o de otro. Y entonces, si no tenemos esa felicidad que anhelamos, pues estamos hambrientos. Estas gratificaciones de las cebolletas y caracolillos son un avance de lo no manifestado. No manifestado para otros, porque para nosotros se empieza a manifestar el interior en cuanto hacemos algo poquito bien, en cuanto dejamos de cometer algunos errores básicos, fundamentales. Pero los que no se dedican a esto, a mejorar, a evolucionar, pues no saben que tengamos algo no manifestado. Los que nos dedicamos a ello, lo notamos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, pues no se puede dar una regla de tantos meses, porque depende cuando lo empecéis a sentir, muchos lo habéis dicho, depende de vuestro interior, de cómo esté de madura vuestra esencia, del pasado, del tiempo en que lleváis siendo buenas personas antes de empezar aquí, de lo crecida que esté la esencia. Cuanto más crecida, antes notaréis las cebolletas y los caracolillos, porque llegaréis antes al grado de perfección necesaria para sintonizar con esa vibración de la felicidad. Las cebolletas y los caracolillas son la primera señal de que lo no manifestado empieza a manifestarse, de que vuestro interior empieza a ser testigo, a dar un testimonio de que está creciendo. Y por ser la primera fiesta interior que se siente, se aprecia muy claro, clarísimo. ¿Cuánto dura? Pues dura hasta que uno se habitúa a vivir en esa felicidad, en ese grado de evolución. Es verdad que es un feeling difuso, que no sabes muy bien a qué se debe, pero que es real. Y cuando el buscador se siente a gusto en esa situación y se habitúa a ella y la considera como parte de su vida, a eso dura, eso tarda en no darse cuenta de que vive en ella. Y piensa entonces que es su nueva forma de ser, su nueva vida, y la considera normal. Y efectivamente ya va a pasar a ser normal, salvo los baches que se tienen. Con el tiempo, ese buscador irá progresando
irá incorporando más lecciones aprendidas y será más veterano. Logrará nuevas metas y superará nuevas asignaturas pendientes de menor importancia. Cuando haya incorporado las reglas y los círculos y alguna cosa más, pasados algún que otro año, muy pocos, conocerá posiblemente una nueva efusión de bienestar interior. Es lo que hemos llamado las colinas de la perfección, por similitud con las colinas de la devoción que se sentían y que hay literatura sobre ellas en los caminos incompletos, porque también en los caminos incompletos hay personas, buenas personas, que llegan a un estado de unión con la divinidad y experimentan las colinas de la devoción. Y luego viene la noche oscura del alma. Las colinas de devoción es los que hay antes de la noche oscura del alma. Y se le llama colinas porque es una elevación del terreno, una elevación del bienestar interior. Y cuando el buscador siente esa gratificación, está en las colinas de la perfección, es posible que lo confunda con el contacto con el fondo, del que ya ha oído hablar. Y piense que quizás es el contacto con el fondo del que tantas veces ha oído hablar. Pero no, no es. Hay que pasar por las colinas de la devoción bastante antes de experimentar el contacto con el fondo. Las colinas es el precio a la constancia, el precio a su voluntad perseverante, a su veteranía, porque ya no es un buscador novato, reciente, sino que ya lleva años trabajando y es también la señal de que es un buscador de no retorno, que ya no volverá nunca a dejar este camino o un camino, porque se ha dado cuenta, lo tiene muy dentro, que no hay mejor forma de vivir la vida que siguiendo un camino completo, que poniendo el corazón en un camino completo. De forma que las colinas de la perfección es como la confirmación de que efectivamente estás en un buen sitio y en él debes seguir, para llegar hasta el final, para llegar a la meta. Y siguiendo avanzando por ese camino, más tarde, más pronto, tendrá que procurar incorporar las capacidades superiores. Y más tarde o más pronto tendrá que procurar incorporar el corazón superior. Y cuando su interior logre la perfección suficiente, cuando sea suficientemente pleno, logrará el premio supremo. La meta, la cima de la montaña sagrada, el contacto con el fondo. Podríamos decir que es la corona de gloria, la llegada a la meta. Aquí le llamamos contacto con el fondo, porque yo al principio a la parte no manifestada la llamé fondo, porque estaba en el fondo de nosotros mismos, en el fondo de cada uno, en el fondo mío. Y yo notaba que ahí había algo muy potente y que solo el contacto con él te daba la experiencia reina. En otro camino también hispano, he sabido hace no mucho que le llaman el centramiento, centrarse en la divinidad. Y sí, es centrarse en la divinidad. Es una buena definición también. Si los anteriores premios, las cebolletas y los caracolillos y las colinas de la perfección, le agradan, le alegran la vida, este tercer beneficio de la divinidad le deslumbrará. Y será incapaz de describirlo, porque es un adelanto de la bienaventuranza eterna.
Es experimentar aquí lo que uno experimentará allá. Y por eso es normal que los que han conocido algo parecido allá arriba, en una experiencia casi muerte, algunos no quieran volver, quieran quedarse allá. Simplemente porque es parecido. No será igual, pero es parecido. Es del estilo. Cuando alguien pregunta, ¿esto qué sentido es un contacto con el fondo? La respuesta siempre es que no. Porque si preguntas es porque no lo has experimentado. Si lo experimentaras, cuando lo experimentes, no preguntarás, sabrás. Es la meta que la plenitud divina buscaba para cada hijo suyo, para cada ser humano. La divinidad, ya lo hemos dicho alguna vez, no quería estar sola, quería estar acompañada, quería transmitir su felicidad, su plenitud, a más entes, a más seres. Y para eso hizo la creación. Y creó algo que acabaría siendo un ser humano, para que todos los seres humanos disfrutaran de lo que ella tiene. Todos. No puede fallarle ningún plan a la divinidad. Entonces, fíjate, amigo oyente, si falta tiempo para que todos los maltratadores actuales de hoy alcancen esta cima de la montaña sagrada. Fíjate si falta tiempo para que te sitúes en el total de la historia de la humanidad. Llevamos 2 millones o 2 millones y medio de años y aún nos falta mucho. No han sido suficientes, ni mucho menos, para que todos los hijos alcancen a la Madre Divinidad. Porque la divinidad no se equivoca, y menos en lo fundamental, en el objetivo, en la meta de la creación. No puede equivocarse. Quiere estar acompañada y de todos sus hijos, y de que no fracase ningún proyecto de plenitud de la divinidad. Ningún esputillo en aquel estornudo global que tuvo al principio de la creación, cuando creó la esencia de toda la humanidad. Ahora estamos, ya lo hemos dicho, en un momento de la historia en el que la humanidad creció muy rápidamente a partir de, podemos decir, pues la Edad Media o la antigüedad última, la ultimidad tardía, la antigüedad tardía, y ahora está llegando al máximo. Estamos cerca del máximo. De forma que ahora arriba hay menos gente, pocas personas, lo cual significa que la mayor parte está abajo y arriba hay menos, lo cual significa que el tiempo de bajada será pequeño, quizás no llegue ni a 50 años y volveremos a bajar aquí, con lo cual la evolución tendrá motivos para ser más rápida en el tiempo humano, contada en el tiempo humano. Esto como compensación a esa frase que he dicho de fíjate si falta tiempo. Faltan ocasiones para los humanos, pero las ocasiones para los que todavía no han alcanzado nada de evolución apenas van a darse más frecuentemente que se han dado en el pasado. Por tanto, si estamos tan lejos de eso, no nos ocupemos, que ningún buscador se ocupe de mejorar a la humanidad. No, esa meta está fuera de su alcance. A su alcance está mejorarse a sí mismo para cumplir el plan de la divinidad, para acercarse a ella y para poder residir con ella al final de sus ocasiones.
ocupémonos de nosotros, ayudemos a los demás con servicio, pero no pensemos en el bien de la humanidad, en la plenitud de la humanidad. Ese es un objetivo que se está fuera de nuestro alcance. Lo nuestro, nuestro fondo, nuestra esencia, esa es la meta. Y esto es, hoy era un poco más corto, pero el tema no quería alargarlo. Es suficientemente de buena calidad como para que no importe la cantidad de tiempo que dedicamos. Vamos a ver qué me he dejado de leer. Eusebia Antón, saludos Fernando. Hansen nos dice, buenas noches, profesor y amigos. Quizás me he dejado a Suga, hola Fernando y amigos que progresan. No, ya leí. Saludos a todos. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, mis queridos compañeros caminantes. Desde Guatemala, abrazos. Gris Díaz, hola, estimado profesor y amigos buscadores, un placer de saludarles. Angélica, hola, buenas tardes. Angélica, profesor Fernando, aquí descubriendo el cambio de horario. Bueno, yo lo puse en el anuncio, en el cartel que digo yo, pero bueno, pues menos mal, ya ahora estaremos 6 meses tranquilos. Talia González, buenas tardes, estimado Fernando y compañeros buscadores. Sonia Penayo, hola Fernando y compañeros. Dice CI, profesor, por favor, ¿podría poner un ejemplo de un caracolillo o una cebolleta? Sí, con mucho gusto. CI. Esto es una expresión que usó Epicteto. Epicteto era, en su tiempo, un hermano mayor que daba clases, que daba talleres a los que querían venir a sus talleres. Había sido esclavo de Epafrodito, que era un ayudante de Nerón. Y Nerón lo desterró de Roma, porque no quería maestros allá. Y entonces se fue a Nicópolis, que es una ciudad de Grecia. Está en lo alto del Peloponeso. Y allá enseñaba. Y era muy, ya he dicho algunas cosas suyas, era muy chusco enseñando. Empleaba, pues hacía como pequeñas comedias en las que él adoptaba 2 papeles y era una cosa y luego se iba al otro lado y era otra cosa. Él era el profesor y en el otro lado era el alumno. Y explicó el agrado, la satisfacción, la felicidad que se encuentra cuando al poco de encontrar el camino, y dijo que era cebolletas y caracolillos que se encuentran en las cunetas del camino. Cuando uno va andando por un camino como el suyo, un camino completo, el camino de los maestros griegos, el camino del conocimiento, e iba haciendo lo necesario para quitarse los errores que había cometido antes, entonces empezaba un camino, el camino del conocimiento de los griegos. Y al poco tiempo se encontraba con, decía él, con cebolletas y caracolillos para hacer una merienda. Un regalo gratis que le mandaba la naturaleza. Y esa satisfacción incipiente, plenitud interior, era caracolillos y cebolletas. No un caracolillo ni una cebolleta, sino unos cuantos caracoles y unas cuantas cebolletas. Y decía caracolillos para señalar que eran pequeños y cebolletas para indicar que no estaban cultivadas, que eran poca cosa. Porque en comparación con lo que hay preparado, las primeras efusiones, las primeras gratificaciones emocionales son poca cosa. Pero al buscador, al caminante, le parece una buena cosa, una gran cosa. Porque nunca ha tenido antes experiencias de ese tipo. Una alegría interior sin causa clara. Espero, CI, que esta explicación te dé idea y veas por qué Epicteto lo llamó así. Dice Spiderman, buenas tardes. Y Antonio Cámara,
¿Tener un buen concepto de uno mismo es un caracolillo de autoestima? No, no, no. Caracolillos y cebolletas de Epicteto, las primeras ratificaciones emocionales del camino no es tener precisamente un buen concepto de uno mismo. Eso es una consecuencia. La autoestima alta es una consecuencia de que uno está mejorando y está venciendo cosas que antes le podían. La autoestima es algo que crece por sí mismo y es casi vencer alguna huella que ha dejado en el interior pasadas experiencias negativas, adversas, frustraciones. Eso va relacionado con el agujero negro, el pozo negro. Creo que ya he hablado del pozo negro. Todas las desgracias, todas las amarguras, los disgustos que nos hemos dado a lo largo de nuestras pasadas existencias, crean como lo que llamamos aquí el pozo negro. Bueno, pues el pozo negro puede generar una mala opinión de uno mismo. Y lo que nos ha dicho nuestro padre, si nuestro padre era un poco maltratador, o huellas pasadas, pueden generar baja autoestima en una buena persona, que sorprendentemente no se da cuenta de la cualidad, de la calidad que tiene de buena persona y opine mal de sí misma, porque se lo han comunicado en esta vida o antes. Y entonces eso es algo a superar. Y se supera cuando se van cumpliendo las reglas, cuando se van cumpliendo los círculos y cuando uno va empezando a darse cuenta de que vence sobre cosas que antes le podían. Cuando va cambiando los circuitos neuronales erróneos por circuitos neuronales acertados. Entonces, yo no diría que la buena autoestima es algo que tiene que ver con los caracolillos o las cebolletas. No. El caracolillo y cebolleta son un festín que uno se va a dar como consecuencia de que está siguiendo el camino y está haciendo bien las cosas. Y viene de pronto. Un día nos damos cuenta y ya seguimos sintiéndolo durante mucho tiempo, durante muchos meses. De forma que no, Antonio, no se puede decir que sea un caracolillo de los que hablaba Epicteto. Dice Miguel Ángel Medrano, debemos estar felices y aprovechar en esta bajada a esta dimensión, porque es momento en el que hay mucha información y apertura mundial al pensamiento. Por eso, a crecer cada día. Es nuestra misión. Sí, sí. Epicteto lo decía en plan más de broma, más guasón. Miguel Ángel lo dices de forma seria y con palabras y con frases concretas y concisas. En mis tiempos se decía en las iglesias que este mundo era un valle de lágrimas. Y la expresión valle de lágrimas estaba popularizada. Se oía mucho a la gente en su vida, en su casa, en su hogar. Cuando alguien le contaba algo a la abuela o al padre o a la madre, acuérdate que esta vida es un valle de lágrimas. No, no lo es. Eso es si no sigues un camino auténtico. Si no te esfuerzas, si no te centras en evolucionar, si no cuidas tu interior. Entonces sí, hemos de hablar, porque parte de lo que tengo preparado es sobre precisamente las personas que no siguen ningún camino. No pueden seguirlo. No tienen algo dentro para poderlo mejorar, hacerlo crecer. Reniegan de toda vida que no sea la física, la material. Entonces, esta vida es positiva. Debe ser una vida alegre para el buscador.
debe estar contento de cómo es él, de cómo es su casa, su hogar, y de cómo va progresando, y de cómo ayuda a los cercanos que quieren ser ayudados. Debe estar feliz, satisfecho con eso. Y cuanto más suba por la rampa, más fuerte y más permanente y duradera será esa sensación. Hasta que ya muy arriba se convierta en una impresión de que uno no se cambiaría por nadie, que está plenamente satisfecho de su forma de ser y de lo que ha conseguido. Pero para eso ya tienen que intervenir las capacidades superiores. Antes, no. Yo a esa época le llamo el vestíbulo. El vestíbulo de la cima de la montaña sagrada. O sea que sí, así es. Así es. Y efectivamente, tenemos suerte de haber nacido cuando hemos nacido, sobre todo vosotros, porque ahora hay una apertura mundial al pensamiento. Hay una libertad de expresión aquí, nosotros, en nuestra civilización, para poder buscar y encontrar caminos auténticos, caminos verdaderos. Dice Miguel Ángel, a mí me vibra constantemente mi interioridad, brindándome mucha felicidad. Y cierro los ojos y me hago afín a la divinidad y siento su presencia. Dice, dejo lo negativo por un lado y me hago positivo en su plenitud. Sí, sí. Es una buena descripción de la parte alta de la meseta. Perdón, de la parte alta de la rampa. Esa debe ser la vida para un buscador cuando ya está superando o trabajando con las capacidades superiores, sea la mente superior o sea el corazón superior. Ya sabéis que aquí atacaremos esas dos. Yo de la otra, del cuerpo superior, no tengo experiencia y por tanto no puedo hablar. Pero con dos es suficiente para alcanzar la cima de la montaña sagrada. Y se valora. Es decir, no tiene que decirnos nadie lo afortunados que hemos sido y lo bien que hemos hecho la tarea. La tarea para casa. Cuando estamos arriba, nos mandan tarea para casa y es aquí abajo. Y la tarea para casa se hace aquí abajo. Entonces, anteriormente hemos hecho cosas buenas y seguimos haciendo cosas buenas. Y por tanto, pues la vida es grata, agradable y feliz. Habrá contrariedades, habrá cosas que quisiéramos mejorar en nosotros o en nuestro paraguas, en la gente que está debajo de nuestra responsabilidad o que estuvo debajo de nuestra responsabilidad cuando eran niños. Pero eso no quita para que en conjunto el saldo sea muy positivo. De todo buscador. De todo buscador. Dice Spiderman, leí un Salvador Freixedo, lo conozco, y repetía varias veces este mundo. Este valle es un valle de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Sí, porque Salvador Freixedo es mayor que yo. Es de media generación mayor que yo. Yo nací en el 45, pues es posible que él haya nacido en el 30. Y entonces, esas personas son las que yo comento que además era jesuita. Se salió. Pero la mentalidad de aquella época era que este mundo es un valle de lágrimas. Porque claro, si nadie enseña, pues no se puede saber. Si apenas hay caminos auténticos y nadie enseña nada y no se escribe, y lo que se escribe no está en nuestro idioma, no se traduce, pues entonces este valle es un valle de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Y solo se puede aguantar.
Hay que aguantar a los maltratadores, las buenas personas, y los maltratadores tienen el infierno por dentro. Entonces, no hay nadie que se salve. El Valle de Lágrimas. Pero no. Para un buscador, de ninguna manera este mundo es un valle de lágrimas. Salvador Freixedo era, creo que murió, hace no mucho, hace menos de 10 años quizás, era un hermano mayor. Tenía las ideas muy claras, aunque dijera esa frase, ¿eh? De este mundo es un valle de lágrimas, que es válido para la gente que hablaremos en los próximos talleres. Ya lo veréis. Y dice CI, enhorabuena Miguel Ángel, lo tuyo es un festín de cebolletas. Sí, más, CI. Más importante. Dice AZ, buenas noches, me he despistado por el cambio de hora. El tema es lindo, llevo poco y cebolletas es mucho. Pero como me he sentido mejor que hace mucho tiempo, por seguir las reglas elegidas. Ya me he sentido mejor que hace mucho tiempo por seguir las reglas elegidas. Sí, AZ. Le pasa a todo el mundo. Es que tiene que haber diferencia entre cometer errores cada día porque no sabes que son errores y no darte cuenta que te digan que son errores y procurar tú no cometerlos. Las reglas son superar los fallos más elementales, casi infantiles, de una humanidad que no ha sido educada, que es buena persona, pero que nadie le ha dicho por dónde tiene que ir. Porque los caminos incompletos no te forman del todo y te dejan que hagas la vida en plan guerrillero. Y eso es muy duro, muy difícil. No se acierta. No se puede acertar. De forma que, sí, el tema es bonito y las cebolletas son mucho, acepta. Un libro, quise decir. Sí, un libro. Leí de Salvador Freixedo, efectivamente, sí. Salvador Freixedo ha escrito varios libros. Yo tengo un par de ellos. Juan Gómez dice, la jungla solo puede dar un valle de lágrimas, menos el que haya dominado las reglas, que a mí me cuesta mucho. Bueno, sí, la jungla es el conjunto de todos los que no son buenas personas y que por tanto hacen daño. Hemos inventado o hemos creado poco a poco un vocabulario propio para entendernos entre nosotros, porque basta con que nos entendamos nosotros. Si por fuera nos entiende, pues mejor. Ya el que quiera ya se enterará, empezando por el principio. Juan, no trabajaste tanto en la vez pasada y te ha quedado mucho trabajo, quizás, bueno, sin duda, para esta ocasión. Entonces tienes que, como decimos en el colegio, a pencar, poner los codos y a estudiar. Poner los codos y a practicar. Cuestan según cuál sea tu desarrollo interior, cómo de buena persona seas, cómo de crecida tengas la esencia. Y la que tienes es la que tú te has dado, la que tú has generado a lo largo de tus existencias. No puedes renegar de ella, ni puedes protestar. Te la has dado tú. Por tanto, precisamente, si te cuestan mucho las reglas, es porque necesitas superar esas reglas, más que nadie, porque si no, la vida sería para ti un valle de lágrimas. Así que, como se suele decir, yo lo oí eso en mi casa, a lo hecho pecho, a lo que hemos hecho, hay que hacerle frente y superar esa dificultad de portarse positivamente, de ser positivo,
porque ya hemos dicho muchas veces que negatividad es infelicidad. Y todos tenemos, las malas personas también, un chip que nos hace buscar la felicidad en la vida. Todos, todo ser humano. Dice Miguel Ángel, en efecto, CI, es lo que todo buscador merece cuando se hacen las cosas como lo requiere la divinidad. Sí, es el premio. Es el premio. Hoy hemos hablado de los premios que ha puesto la divinidad en nuestra existencia, para que los vayamos conquistando y haciéndolos nuestros uno tras otro. Y todos caerán en nuestras manos. Dice Sonia, no recuerdo la oración a la Virgen, pero esa frase creo que va allí en esa oración. Tenía que ser la salve. Y sí, creo recordar. A ti clamamos en este valle de lágrimas. Creo que era la tercera o cuarta frase de la salve. Sí, Sonia, sí. Yo, esa frase, la salve, se cantaba en mi colegio primero cuando yo tenía 10, 12, 14 años. Los jueves o sábados, en una función en la iglesia, en la capilla, que era una iglesia grande, se cantaba la salve. O sea que, sí, se decía en la salve. Dice Juan Antonio, es una suerte darse cuenta cuando metemos la puntita del pie en un charco y nos salimos del camino. Antes metíamos todo el pie y no nos dábamos cuenta. Sí, efectivamente, Juan Antonio. Valle de lágrimas, sí, sí, sí. En este valle de lágrimas. Es lo que ha dicho no lo veo bien quién. Sí, pero claro, te lo has buscado tú, Juan Antonio, porque tú has conseguido estar aquí. Tú has buscado. No sé en cuántos sitios antes, pero tú has buscado algo que te llenara, porque tu esencia reclamaba esa enseñanza. Lo que habías aprendido, lo que te había enseñado, ya no era suficiente. Y eso es mérito tuyo. O sea que todos nos forjamos nuestra propia historia. La elegimos nosotros, según podamos. Hay gente que no puede. Por ejemplo, si alguien no cree en Dios, pues no puede llegar a muchos conocimientos de estos, porque no busca, porque cree que con haber superado un camino incompleto ya es suficiente. Está en otra colina, en otra colina, pero esa colina no es la montaña sagrada. Valle de lágrimas, dice Sonia. Sí, Freixedo, dice Spiedra, murió en 2019. Yo no sabía cuánto, pero sabía que había muerto. Hernán Torres dice, Salvador Freixedo también la llamó a este mundo la granja humana. Mira, esta expresión no la leí yo en Salvador Freixedo o no la recuerdo. Sí, Salvador Freixedo era muy bueno, era muy bueno. Era un hermano mayor muy bueno. Era crítico con el camino oficial, pero acertaba en todo lo que decía. No tenía ningún error conceptual. Dice Sonia, la primera regla es elimina pensamientos negativos. Y luego sí, ya te has dado cuenta, Sonia, efectivamente, la salve. Sí, la salve. Yo aprendí en el catecismo y en la confirmación en la iglesia, claro. Sí. El credo y la salve eran dos oraciones que yo las he rezado docenas de veces, igual que el rosario. Yo he rezado rosarios a manta, a manta. En las casas había en octubre, me parece recordar, una campaña para que se rezase el rosario todos los días. Y esas oraciones, el credo, la salve y el rosario,
y el yo pecador eran oraciones habituales en la vida de un cristiano. Entonces no había catequesis y la confirmación no tenía una preparación como tiene ahora, ni la comunión. Se iba a la confirmación, te daban la torta en la cara y ya estabas confirmado. Y la comunión, pues sí, había una misa solemne con los familiares, pero no había preparación previa, ni para la confirmación. Era todo más directo. Se entendía que el acto, el sacramento, ya te daba la gracia que tú necesitabas. Y ya valía con eso. Dice C.I. Yo lo que observo es que cada vez son más sutiles los obstáculos de cumplir las reglas. Cada vez se afina más en el autoconocimiento. Sí, sí, es cierto, C.I., es cierto, claro. Las dos primeras reglas es que son la puerta para las demás, la entrada, la condición imprescindible. Sin eliminar pensamientos negativos hay grandes dificultades, porque vienen los disgustos. Las tormentas de pensamientos negativos generan mal humor, desagrado, infelicidad, valle de lágrimas. Y esa expresión la usaban los que estaban dentro de la negatividad. No podían tener pensamientos positivos, porque no había la idea de que tenerlos era malo, tenerlos negativos. Y por tanto, pues los pensamientos no hay que preocuparse por ellos, que sean los que sean, porque no son pecado, se decía entonces. Entonces, sí, la rampa es una imagen muy clara de que cada vez se va afinando más y cada vez uno adquiere mejores costumbres. Dice Sonia, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Sí, sí, se recuerda, Sonia, se recuerda. Porque lo que hemos aprendido de niños, eso se nos queda posiblemente toda la vida, hasta que nos vayamos. Es lo que mejor se queda. Y dice C.I., y es cierto que se siente más tranquilidad y felicidad. Sí. Bueno, pues esos son las cebolletas y los caracolillos. C.I. Lo que empieza, lo primero que llega, lo primero de lo que somos conscientes, porque estamos en un sitio acertado y estamos haciendo lo que la divinidad quiere. Dice Juan Gómez, a mí me cuesta no dejarme afectar en la jungla y eso me trae pensamientos negativos también, claro, porque te dejas afectar, porque lo tomas como si te lo dijera alguien sensato. Y no, el que te lo dice no es alguien sensato, ni alguien adulto. No es una persona madura, es un niñato. Es un niñato. La jungla está poblada de niñatos. Y por si no se dice en vuestro país, niñato es un niño maleducado, que no respeta y se mete con todo el mundo y abusa de todo el que puede, de todo el que se deja, de los más pequeños, de los más débiles. Entonces, no tenemos que dejarnos afectar por esa gente, porque no valen nada humanamente hablando. Están en un valle de lágrimas, tienen infelicidad permanente, son desgraciados profundamente y no son capaces de nada positivo, de comunicar nada positivo. Y solo se satisfacen cuando crean disgusto en su entorno, a los que les rodean. Y se disfrutan con ese disgusto que causan, con ese daño que hacen. Y por eso no pueden hacer otra cosa que hacer eso que hacen. De forma que no es despreciarlos, Juan, no es despreciarlos, pero es considerar a los niños pequeños que tienen rabietas. Y tú no puedes, adulto como eres, buscador como eres, sentirte desgraciado porque un niñato, porque un pequeñajo, un pequeñuelo, tenga rabietas al lado tuya. ¿No? ¿No?
como bien dices, solo me queda aislarme. Y ahí sí estoy feliz, claro. Es que aislarte es otra forma de llamar a no dejarte afectar. Aislarte es poner distancia entre ese pequeñuelo y tú. Y no tomarte lo que él hace o dice como sentencia o como juicio acertado de ti. Y entonces te será fácil aislarte. Efectivamente, eso es lo que tienes que hacer. En soledad, hacerte una comida de caracoles. Dice, si me doy cuenta, o sí me doy cuenta de que son niños, desde que lo dijiste, me doy cuenta de los niños pequeños que son, sí. Son desgraciados, pero disfruten haciendo daño. Eso es, sí, sí, así es, así es. Así es, Juan. Hemos de hablar, hemos de hablar. En 2 o 3 talleres que tengo todavía pendientes, alguno un encargo vuestro, hemos de hablar de cómo son los niveles 1 y 2, para que captéis hasta lo más profundo de su mentalidad, porque no son como nosotros, son completamente distintos, opuestos, no distintos, opuestos. Y con lo que nosotros disfrutamos, ellos lo desprecian. Entonces, claro, pues dices bien, son desgraciados y disfrutan haciendo daño. Así es, Juan. Por eso, el no dejarse afectar se convierte en una regla relativamente fácil, si te das cuenta de los niveles de las personas. Por eso, os animo a que uséis ya sea el gráfico de los niveles del taller, de los primeros, el 4 o el 2 o el 6, o bien del taller de los niveles que hemos dicho en el taller, pues 167 o 172, por ahí, que está en un gráfico, en una descripción de vídeo. Fijaros dónde están ellos y lo que tienen que hacer para llegar a ser buenas personas. Tienen que hacer muchas cosas que no han hecho y por tanto no pueden más que comportarse como se comportan. Dice Miguel Ángel Medrano, la cebolleta y caracolillos que uno se encuentra en el camino, lo comparo con un premio para hacerme un delicioso ceviche. No sé lo que es un ceviche, pero sí, sí, es una comida estupenda. Pues para los antiguos, para el siglo I, encontrarse con cebolletas y caracolillos y poder hacer una merienda era eso, un banquete, dada el nivel de vida bajo que había entonces. Dice Mari López, la primera comunión era a los 7 8 años, la confirmación a los 12, ¿sí? En mis tiempos, Mari, la primera comunión era a los 7 años, no a los 8. Eso fue después. Era a los 7 estrictos. Yo la hice a los 7 años. Y mis hermanas igual. Los pecados mortales y el infierno eterno estaban enfermos. Bueno, eso lo vemos ahora desde nuestra mentalidad y en el siglo XXI, pasados 25 años. ¿eh? Entonces, no había esa idea, Mari. No había esa idea. Era la realidad. Lo que se había enseñado siempre. Lo que se había creído siempre. Y por tanto, era verdad. Para los jóvenes, para los niños, para los mayores que no se habían tenido ocasión de leer libros buscados, elegidos, de hermanos mayores. Ya digo que aquí en España pues empezaron Khalil Gibran, Tony de Melo, y alguno más. Anthony Bly, y luego ya más tarde Deepak Chopra y alguno más. Un argentino que no me acuerdo el nombre. Estaban enfermos, eso con nuestra mentalidad. Pero cada etapa de la vida y de la historia hay que juzgarla con la mentalidad de entonces. Y entonces se entiende, no se adopta,
esa mentalidad, pero se entiende. Entonces, yo, Mari, te animo a que te esfuerces por adaptar la mentalidad entonces y ponerte en el tiempo entonces, si eso no lo viviste. Yo lo he vivido y por eso no me cuesta nada hacerlo. Hansel, casi siempre el que ofende tiene una carencia de algo o una necesidad de reconocimiento o autoridad. Sí, así es. Lo vamos a ver con todo detalle y con toda precisión y exactitud en los próximos talleres, dentro de 2 o 3 talleres. Sí, tienes toda la razón, Hansel, es así. Carencia no de algo, de todo lo positivo. Acepta. Fernando, pero si es posible, de los niveles 3A y 3B también. Sí, sí, claro, claro. Hemos de hacer un repaso a todo, a todo. En mi caso me cuestan, porque no son tan claros como los niveles 1 y 2. Sí, 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 acepta. Descuida que hablaremos. Vamos a hablar de la jungla, pues por lo menos 6 o 7 talleres. Vamos a hablar de la jungla, de cada nivel. De forma que tengáis, porque es también formación necesaria, el saber cómo son los que no son buenas personas, con los que nos vamos a topar en la vida y vamos a rozarnos y vamos a sufrir sus ataques, porque no pueden hacer otra cosa. Lo veremos muy claro, Z, cuando veamos los talleres que tengo en la cabeza preparados y en el cuaderno los títulos. ¿De acuerdo? En que no son tan claros. Sí, sí, porque el maltrato físico y el maltrato psicológico son evidentes. Se distinguen perfectamente, incluso el uno del otro. Pero el 3A y el 3B, yo los definí con unos conceptos que luego no he practicado mucho. Miguel Ángel Medrano, ceviche, preparación de mariscos con cebolla, tomate y hierbabuena. Claro, así cualquiera. Si le metes mariscos, entonces ya me callo. Sí, efectivamente. Gracias por la receta. CI, así es, Z. A eso me refería con más sutiles. Sí. Jorge Bucay. Jorge Bucay también es el argentino, efectivamente, Jorge Bucay. A Hansel. En España e Hispanoamérica se tradujeron los libros de Krishnamurti en los años 60. Pues yo no conocía a Krishnamurti, fíjate, hasta hace muy, muy poco que cayó en mis manos un libro suyo. Yo no me dediqué a lo oriental, me dediqué a lo occidental, porque era lo que podía estudiar con los idiomas que podía entender. Y a mí me ha gustado siempre buscar los originales para poder estar seguro de que lo que leo es lo que enseñó el hermano mayor o maestro. Como dices bien, tradujeron. Yo, de cara a estudiar en profundidad, le tengo mucho recelo a las traducciones. Me he comprado libros de Deepak Chopra, de Khalil Gibran, que están traducidos, y de alguno más. Suga. Sí, Fernando. A los 7 primera comunión, a las 12 confirmación, rosarios, letanías, credos y salves a porrillo. Yo también. Bueno, pues me alegro de que también haya quien ha vivido esa época, porque es muy formativo el estar en un camino auténtico después de haber seguido un camino incompleto. Es muy formativo y las diferencias se ven con claridad absoluta. Con claridad absoluta. Y añadiría, Suga, visitas al Santísimo, que también eran frecuentes, especialmente en Semana Santa, en la Cuaresma. Dice Spiderman, me compré el Kybalión, aún no lo comencé. Bueno, el Kybalión, tengo duda de si lo tengo o no lo tengo. Yo más bien, no sé, creo que no es lo mismo que la tabla esmeralda.
Yo tengo, y la he estudiado y me estoy completamente de acuerdo con ella, la tabla esmeralda. El Kybalión no estoy muy seguro, entonces no lo tengo. Eso es egipcio, de Tot. Ya. Yo no puedo decir que he estudiado todos los caminos, porque todo lo que es oriental lo he dejado un poco a un lado, porque no podía abarcar todo y he preferido lo occidental. Dice Talia González. En los años 60 surgieron los sacerdotes de la teología de la liberación, sí, efectivamente, que empezaron a cambiar los conceptos religiosos de castigo y dogmas que atormentaban a los fieles. Sí, sí. Yo tenía una tía monja que murió, que era partidaria acérrima de la teología de la liberación. Era monja, misionera, y estaba en Sudamérica, concretamente en Cuba y en Ecuador, y también en Colombia. Y por ella me enteré con más precisión de la mejora que supuso la teoría de la liberación sobre la predicación clásica del cristianismo. La predicación dada por los sacerdotes en las misas los domingos en la homilía. Bien, pues yo tenía duda de que llegáramos hasta las 9 porque el tema era quizás un poco elevado, pero sí. Nos veremos el próximo jueves con un tema que pondré en Facebook y en las demás plataformas para que sepáis de antemano lo que vamos a ver. Todavía no llegaremos a la jungla, pero llegaremos más tarde. Con un cerviche, ¿quién pudiera? Hasta ese día.